Economía de infarto. Alza del dólar en Colombia desató un tsunami en la frontera. Corrupción judicial. Funcionario público pedía a sus víctimas $5.000 a cambio de liberaciones. Investigación. El cantante venezolano Omar Labrador estaría vinculado al Tren del Llano. Alerta. Se incrementa el número de víctimas por burundanga en Caracas. Viral en segundos. Conozca las informaciones que encienden las redes sociales. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela, martes 26 de julio del año 2022. Yo soy Carla Salcedo Flores. Comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le dé clic a la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda avisar cada vez que tengamos un nuevo contenido. Iniciamos esta ronda. Semanas de incertidumbre viven los habitantes de la frontera debido a la estrepitosa caída del peso colombiano frente al dólar. Un efecto que muchos han calificado de apocalíptico luego de los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia. La situación ha hecho que del lado venezolano los productos neogranadinos registren hasta un 25% de incremento. Marine Glot nos presenta esta investigación especial para Impacto Venezuela. El dólar invencible alcanzó la barrera de los 4.400 pesos. Una alza histórica que tiene en vilo a quienes residen en Colombia. Nos lleva locos. ¿Cómo han hecho para resolver esa situación? Ya estoy desentendido de cómo están haciendo. Se lo maneja otra gente, no sé. No, bueno, pero usted en personal, lo personal. Yo no, pues con el trabajo, trabajando más y cobrando un poquito más por lo que uno hace. ¿Cree que el hecho de que Petro ganó la presidencia influye en que el dólar se haya disparado? Eso dice. El dólar subió demasiado, está carísimo. ¿Cómo han hecho para solventar esos cambios, esa situación? Pues ahorita no sé. Por lo menos los que viajan se le va a hacer difícil. ¿Venezolana o colombiana? Las dos cosas. Las dos cosas. Nacida acá y criada en Venezuela. Porque eso está una inestabilidad muy brava. Después que montó Petro, o cuando monte Petro, piensa que va a disparar más. Pues amigos, si el hombre es economista, como él ha dicho que es en sus redes sociales, hay que esperar a ver la situación. Evidentemente, todo lo que ocurre en Colombia tiene consecuencias en Venezuela, sobre todo en frontera y viceversa. Para gobernantes de Táchira, la inestabilidad cambiaria en el vecino país tiene un trasfondo. Podemos ver cómo, ante la llegada popular del presidente Gustavo Petro, los grandes gurús de la economía pretenden ahora lanzar la guerra económica contra Colombia. Esa guerra que aplicaron a Venezuela en forma inclemente y que nos siguen implementando desde hace 7 años, ahora va contra el peso colombiano. Bueno, es la acción de la derecha. Amigos de Impacto Venezuela, expertos en economía insisten en que los estados fronterizos están colombianizados, pues más del 95% de las transacciones se hacen en peso colombiano. La veremos fluctuar también, tal vez entre unos 4.000 y 4.300 pesos por dólar, que claramente impacta a la economía tachirense, impacta a la economía fronteriza, impacta a la economía venezolana, en donde más del 30 o 40% de las importaciones a nivel nacional son oriundas de Colombia, principalmente vienen de Bucaramanga, de Medellín y de Bogotá, en donde el empresariado trae materias primas y productos terminados, algunos pasan por Paraguachón, frontera que sí está abierta con el estado Zulia, y otros pasan por las trochas del estado Táchira y vienen a abastecer el mercado local. Precisamente el mercado local ha sufrido una inflación y aunque el dólar en Colombia viene bajando, los precios de productos provenientes del vecino país aumentaron por lo menos 20%. Al revisar la caída, al ver la caída del peso colombiano frente al dólar americano, volvemos a reeditar esos momentos de inflaciones, de hiperinflaciones en Venezuela, cuando los anaqueles había que cambiarlos hasta 2 o 3 veces diarias. Así lo hemos vivido las últimas semanas en Venezuela, los comerciantes fronterizos, que dependemos, que para nosotros era una fortaleza el manejo de nuestras mercancías en peso colombiano, hoy vuelve a reeditarse, a generarse una profunda inestabilidad. Ante la inestabilidad, sectores productivos de la frontera se preguntan
¿Cuál será la moneda que se usará una vez se dé la reapertura? Entonces la pregunta es, ¿cómo van a trabajar? ¿Qué moneda vamos a manejar? ¿El dólar, el euro? ¿Dónde están las oficinas de cambio, por ejemplo, de Ureña, de San Antonio, si no existen? En la parada, unas que otras. Entonces me gustaría, como un tema que lo pudiéramos plantear acá, en este encuentro, en este acuerdo de fronteras. Entre tanto, del lado venezolano, los tachirenses esperamos que se normalice el dólar en el vecino país para que nuestra economía, que se basa en pesos, se estabilice. En un escandaloso acto en el estado Vargas fue capturado un abogado público que pedía, oiga esto, a sus víctimas hasta $5,000 a cambio de liberación de un detenido. El GAES lo atrapó con las manos en los verdes. Ami Torres con los detalles. Como Víctor Daniel Cabrera Alvarado, de 39 años, quedó identificado el defensor público detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos a el grupo anti-extorsión y secuestro, luego de que este defensor público le solicitara a los familiares de un detenido la suma de $5,000 para poder liberarlo. Este funcionario, que pertenece a la Coordinación de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal, sería presentado en este mismo circuito donde trabajó, debido a que se hizo una entrega controlada del dinero y resultó aprehendido el pasado viernes. Este es el reporte que le podemos ofrecer desde Vargas. Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. Nos vamos con información de sucesos. Según las autoridades, por su presunta vinculación con el Tren del Llano, permanece detenido en Caracas el conocido cantante de música criolla venezolana Omar Labrador. Santiago Gutiérrez nos tiene esta exclusiva para Impacto Venezuela. Las primeras versiones policiales señalan que fue detenido hace varias semanas en un operativo que realizó el grupo FAES en varios estados llaneros. En esa ocasión fueron detenidas varias personas por operativo envolvente realizado por funcionarios de lo que para ese momento se conocía precisamente como el Grupo FAES. Todo esto después de un seguimiento o rastreo telefónico que permitió poner al descubierto algunos delitos, entre ellos la extorsión en perjuicio de dueños de haciendas y fincas. Funcionarios también ligados a esta investigación señalaron que la detención del mencionado cantante guariqueño ha sido alternada en dos sedes policiales, primero en la Quebradita y luego en el Helicoide. También conocimos que en varias ocasiones y de forma muy discreta ha sido trasladado a la sede del Senamed para ser sometido a exámenes médicos. Funcionarios vinculados con la investigación aseguran que el rastreo telefónico arrojó otros elementos de importancia criminalística y que por supuesto van a ser conocidos en los próximos días o las próximas semanas. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Monseñor Mario del Valle Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal, denunció que existen numerosas mafias de tráfico que usan trocheros en la frontera con Colombia para robar niños y jóvenes con el fin de extraer sus órganos. Así de dantesco como lo escucha. Volvemos con Marinette Glot para que nos dé detalles. Amigos de Impacto Venezuela, hace un par de semanas Monseñor Mario del Valle Moronta fue noticia por señalar el uso de material fetal para productos de belleza. Hoy nuevamente sale a la palestra pública por denunciar el incremento de mafias de tráfico de órganos infantiles en frontera. Monseñor Moronta denunció que las mafias manejan guaridas en la frontera donde someten a las víctimas, las drogan y extraen sus órganos. El representante de la Iglesia Católica aseguró tener testimonios de migrantes. Que ellos tratan de llegar a sitios donde pueda tener una cierta seguridad, a veces las puertas de la iglesia o la puerta de la alcaldía o lo que sea, porque lo que llaman los trocheros, así lo denominan, son personas que andan buscando ver cuando estos pasantes, migrantes, caminantes, duermen, les roban pues sobre todo los niños para hacerle, quitarle los órganos y venderlos. Esto es una praxis que las autoridades tienen que hacer una investigación. Monseñor emplazó a los cuerpos de seguridad a desplegar acciones especiales para combatir este flagelo. A los pobres
marchantes, pasantes o migrantes, como que son seres humanos como nosotros. Muchas veces las autoridades le quitan lo poquito que traen. Bueno, ¿por qué no los vigilan en vez de quitarles las cosas? ¿Y por qué no van a buscar a aquellos que los acosan para quitarles los niños o robarles también sus pertenencias? El obispo del Valle Moronta señaló que es hora que la sociedad civil reaccione ante los delitos aberrantes que se cometen en la frontera. En Táchira, Marina Glot, Somos Impacto, Venezuela. 4 casos en las últimas horas en Caracas han sido denunciados ante las autoridades por personas afectadas al tomar a ingerir la llamada burundanga. Santiago Gutiérrez aborda este tema una vez más, dado el incremento de los casos. Los casos de personas afectadas en diferentes circunstancias no solo han ocurrido en Sabana Grande y en los alrededores o dentro del Centro Comercial El Recreo, sino también en otros sectores del centro y del este de Caracas. Incluso estaba observando tu post en que montaste en estos días y me llamó mucho la atención que en la zona de Sabana Grande era que estaba lo que estaba sucediendo, pues, y ahora se ha ramificado y hay que estar pendiente. Entonces, bueno, yo creo que no hay que aceptarle nada a nadie, ¿verdad? Y está muy pendiente con las personas, pues, que se te acerca, así sea pedirte una dirección o lo que sea, pues. Las cifras reales deben ser muchas y se desconocen, posiblemente por el temor y la vergüenza de las personas afectadas. Es bastante grande y hay que tomar acciones sobre eso porque afecta a cualquier tipo de persona que esté en la calle. Y bueno, es un tema que hay que erradicar y tienen que estar las autoridades presentes y convocarse a la situación. Algunos entrevistados consideran que hay que tomar previsiones y andar con ojo avisor. Realmente hay que estar pendiente y tomar muchas precauciones. ¿Qué tipo de precauciones, por ejemplo? Por ejemplo, no tomar ningún papel de personas ajenas, no recibir abrazos y, bueno, la distancia es importantísima. En sedes de la Policía Nacional Bolivariana y en algunas del 6CPC han sido presentadas las últimas denuncias. Frente a este problema nada alentador y por el contrario preocupante, hay también la presunción policial de que el problema de la burundanga podría estar extendiéndose a otras ciudades del país. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. De 2 disparos asesinaron a un comerciante en un sector de la urbanización El Cementerio en Caracas. Según las investigaciones, el robo fue el móvil de este suceso. Las autoridades lo identificaron como Miguel Ángel Luque, de 44 años de edad, quien fue despojado por 2 hombres de su motocicleta. Su esposa ofreció detalles para Impacto Venezuela. ¿Cómo mataron a tu esposo? Lo despojaron de su moto, le dieron un tiro en la cara. ¿Lo estaban buscando, cazando? No. ¿Sería alguna venganza o algo? No, fue fortuito. No. Sí, lo esperaron afuera donde él estaba comprando. Miguel Ángel Luque se ganaba la vida como pastelero y deja varios hijos huérfanos, según lo señaló su primera esposa. Si la justicia estuviera de manos de nosotros, pues eso nosotros aplicaríamos, pero lamentablemente en el país la vida del ser humano está en los malandros prácticamente, porque una persona que estaba trabajando, que no tenía problemas con nadie, ¿cómo tú explicas que por una moto haya sucedido todo eso? ¿Se quedaron huérfanos tus hijos? Quedaron huérfanos 5 niños. El suceso fue presenciado por varios testigos, quienes podrían ser llamados a ofrecer detalles ante el 6CPC. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Y de múltiples puñaladas fue asesinada la gerente del Banco Venezuela en Sabaneta de Barinas. Las autoridades señalan a su ex marido como el principal sospechoso de este crimen. Sandino Ignacio Yaguare nos amplía. Rosa Guillermina Pacheco Querales, quien ocupaba el cargo de gerente en la sucursal del Banco de Venezuela en Sabaneta de Barinas, fue hallada muerta en un vehículo parqueado al frente de su vivienda. Las investigaciones que adelanta la policía científica arrojan que se trata de un nuevo crimen pasional. El victimario, la expareja de Pacheco, un sujeto identificado como Rodolfo Rodríguez Sánchez, quien presuntamente le propinó 14 puñaladas en varias partes del cuerpo que acabaron con su vida.
La cifra de muertes vinculadas a crímenes pasionales es multifactorial. Vamos desde la separación o la ausencia, cuando hay ese vacío, esa pérdida, que la persona no canaliza estos sentimientos, no acude a ayuda psicológica, no ayuda a ayuda psiquiátrica, hay depresiones, altas depresiones, y canalizan ese resentimiento o ese vacío o ese sentido o esa pérdida de otra manera, como es el crimen pasional. El terrible asesinato de esta mujer de 40 años ocurrió en horas de la madrugada del pasado sábado. En redes sociales, familiares y amigos han colocado fotografías de Rodolfo Rodríguez exigiendo su pronta captura. Fuentes vinculadas al caso señalan que Rodríguez huyó hacia la ciudad de Maracay, donde ya las autoridades habrían iniciado su búsqueda. Sandino Ignacio Yaguares, Somos Impacto Venezuela. Y nuestra capital, Caracas, cumplió este lunes 455 años de fundada, y por tal motivo, Mildred Manrique se fue a la calle para preguntarle a sus habitantes cómo la reciben y cómo es transitar hoy en día por sus calles. Esto es precisamente lo que la calle dice. Caracas cumplió 455 años de fundada y el equipo de Impacto Venezuela salió a las calles a consultarle a los venezolanos cómo está la ciudad. ¿Está mejor o peor que antes? Escuchemos. Una ciudad muy linda, pero la tienen maltratada. Hubo un tiempo que Caracas era una maravilla, cuando estaba el metro nuevo. No se vivía tanta delincuencia como se vive ahorita, no se vivía tanto matraqueo de los policías como se ve ahorita. No es que se quiera decir, debería estar más bonita, pero no se ve ese cumpleaños, no sé, ¿entiendes? Innovado muchas cosas, o sea, ya con todo lo de la pandemia era como para que, por ejemplo, en pandemia hubiesen trabajado un poquito y hubiesen mejorado las calles, hubiesen mejorado los monumentos y las pinturas, o sea, los murales, por ejemplo. ¿Cómo ve a Caracas actualmente? ¿Está mejor o peor que antes? Bellísimo, amiga, con la revolución. Está bien que quieren arreglar, pero no podrían arreglar, no sé, baches en calles principales o algo así por el estilo, en vez de montar pinturitas y cosas así para arreglar, para enmascarar algo. Porque si le pones una venda a una herida sangrante, no estás arreglando nada. Estás tapando algo, pero no. Negligencia y desidia. Así califican la gestión de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. El único regalo que le ha dado la alcaldía del Libertador y el gobierno de Nicolás Maduro es la destrucción de la ciudad. Invasiones, calles rotas, inseguridad, y a la gente le meten tiros en la cara. La mayoría de los ciudadanos encuestados en las calles de Caracas coinciden en que la ciudad necesita más atenciones. Claman por mayor seguridad y salubridad en las calles. También están conscientes que se han perdido mucho los valores ciudadanos. Desde la ciudad capital, Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día. Recuerde que queremos interactuar con ustedes en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. La pregunta del día: ¿qué regalo le darías a la ciudad de Caracas en su 455 aniversario? Desde la ONG Una Ventana a la Libertad ven con preocupación cómo en las últimas semanas se han disparado los casos de reyertas en centros de detención y penales de Venezuela. Ami Torres nos va a ampliar esta noticia. Para Carlos Nieto, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, la situación de violencia que se vive en los centros de retención preventiva y en las cárceles del país es la peor que ha vivido Venezuela y responsabiliza de ello al llamado Pranato. Gritaba al Señor y el pobre en su choza libertad pidió. En Vargas se registró el primer motín del año en los calabozos de la Policía Regional, lo que dejó 4 reclusos heridos, 1 por puñalada y otros 3 por asfixia, por la detonación de una bomba molotov cuando finalizaba la visita. También últimamente, en los últimos días, han vuelto a florecer o han vuelto a verse en Venezuela los enfrentamientos entre bandas.
En la actualidad, en estos centros la tuberculosis se mantiene como la principal causa de muerte, aunado a otros casos como la desnutrición, así como enfermedades graves como el VIH, la escabiosis y enfermedades en la vista. Hace unos años la principal causa de muerte de presos en Venezuela era por enfrentamientos entre reclusos y enfrentamientos entre bandas. Hoy en día no. Hoy en día la principal causa de muerte de reclusos en Venezuela es por enfrentamiento, por enfermedades, la tuberculosis y la desnutrición. De igual forma, llama la atención que en las últimas semanas se han vuelto recurrentes hechos violentos como motines, especialmente en centros de retención preventiva y cárceles. Tal es el caso de los calabozos de la policía de Portuguesa, donde hubo 16 heridos, en la PNB de Los Guayos, en Carabobo, en el penal La Pica de Monagas y en los calabozos del 6CPC en Acarigua. Hechos violentos que se viven en las cárceles de Venezuela, enfrentamientos entre reclusos, motines, estas figuras que funcionan tanto en cárceles como en centros de detención preventiva, como son los pranatos, que son los que verdaderamente dirigen las cárceles, que el Estado les ha dado a ellos el control. Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. Y según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el país podría crecer cerca de 11% durante este año. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para alcanzar históricos como 2012 o 2013, que fueron los últimos años donde se registró crecimiento exponencial. Taitir Calderón nos cuenta más. Factores externos como el conflicto entre Rusia y Ucrania, que han generado alta demanda de hidrocarburos e impulsado el precio del petróleo, beneficiando a Venezuela, a pesar de las sanciones que pesan sobre PDVSA, así como fenómenos internos han causado el crecimiento durante este año. Nuestros cálculos indican que el ingreso petrolero ha aumentado 150% durante este periodo producto de la guerra. Esto ha llevado a que mejore la recaudación fiscal del IVA, 38,5% en términos reales, y la cartera de crédito también se ha expandido 21%. Estos números de 2 dígitos muestran una expansión importante de la economía. Todavía la economía apenas ha superado los niveles prepandemia y todavía está muy lejos de alcanzar los niveles del año 2013-2014. Pero a pesar de este crecimiento de 2 dígitos que no se había registrado en años para los economistas y empresarios como Fede Cámaras, es aún necesario fortalecer el modelo económico con políticas y leyes efectivas que fomenten la inversión local. Y a continuación, las informaciones más destacadas de las últimas horas. Esto es Viral en Segundos con Dayana Crais. Bienvenidos sean todos a lo más viral en segundos. Hoy, la cuna del Libertador. La Caracas querida pero golpeada está cumpliendo 455 años de aniversario. La recordada ciudad de antaño, la capital de Venezuela, la que en sus calles se respiraba progreso y educación. La Gran Caracas, epicentro de economía, arte, atracción, política, una capital que, como decían nuestros abuelos, hasta se podía dormir con una cadena de oro en plena Plaza Bolívar y despertar intacto. Sus calles eran cuidadas y en la mayoría de su gente respetaba su asfalto. Sus bulevares, transversales, esquinas, avenidas, zonas y barriadas estaban llenas de gente con actitud positiva, una sonrisa y un carisma que abría puertas. Con el pasar del tiempo, la política y la sociedad fueron cambiando. Las malas gestiones han hecho que el venezolano sobreviva al lugar de vivir. Y no solo en la capital, sino el resto del país. Ahora se saborea una diáspora, una ausencia en las casas, convivir con la delincuencia, rebuscar los alimentos, tener más de 2 trabajos y, como decimos en criollo, matando tigre para sobrevivir. Sin embargo, Caracas es parte de Venezuela y nuestro país es como la tierra más grande que parió el mundo. Trabajadores, echados pa'lante, tierra de gracia. Los que están afuera
desean regresar y los que aún quedamos aquí luchamos por nuestro país. Y es que Venezuela es un álbum de historia, independencia y democracia, país de mujeres y hombres valientes de resistencia, patria de guerra, cuna de muchos, héroes conocidos y por conocer, los que un día abandonaron sueños por la libertad. Caracas, entre recuerdos y con la fe inquebrantable de que volveremos a ser la ciudad que una vez fuimos. Les recuerdo que estamos en todas nuestras redes sociales como Impacto Venezuela, también nos puedes seguir a través de nuestra página web y por supuesto nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic a la campanita y suscribirte. Que nos acompañe una vez más, Dayana Cranes. Una vez más, la UCB vuelve a hacer noticia. ¿Por qué? Porque hay delitos comunes que siguen produciéndose en el cerco universitario. Allí estuvo Santiago Gutiérrez y nos va a contar cuáles son esos delitos que se registran. La zona de mayor incidencia es la que va desde la entrada principal a la UCB por Plaza Venezuela hasta las proximidades al Hospital Clínico Universitario. ¿Usted está corriendo peligro allí? Bueno, sí, todos corremos peligro todos los días prácticamente aquí en la universidad, que no hay la seguridad que se requiere. Yo estoy aquí porque traje a mi hija ahorita para una reunión. ¿No pendiente? Pendiente de todo. Pero tiene el carro encendido, cualquier cosa salgo, lo que llaman corriendo. La vigilancia en la Universidad Central de Venezuela sigue siendo muy deficiente y no hay control de quienes ingresan caminando, en vehículos o en motocicletas. Sí, debido a la inseguridad aquí en el área del clínico universitario se ha proclamado el robo últimamente otra vez a las personas que vienen visitantes, inclusive los que pernoctan aquí con sus familiares, entonces no tienen seguridad al respecto. Según los denunciantes, hay un promedio de 3 a 4 robos por semana en territorio universitario. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Hay un tic-tac que suena en el reloj de cara a lo que significará para Colombia que asuma el primer presidente de izquierda en toda su historia. Esto se producirá el 7 de agosto y muchas son las expectativas que hay en esta última semana. Por eso nos vamos con Colombia en Vivo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Colombia en Vivo. Inicio contándoles que el defensor de los derechos humanos, Danilo Rueda, será el nuevo comisionado para la paz en el gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Rueda se ha destacado como director de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización que expone los casos de violencia de derechos humanos en las regiones en conflicto de Colombia. Un trabajo de inteligencia permitió la desarticulación de una célula del Clan del Golfo que al parecer tenía como misión asesinar a policías en Barranquilla a través del denominado Plan Pistola, que ya ha dejado más de 25 uniformados muertos. Desarticulan a los Pacos, un grupo delincuencial dedicado al tráfico de estupefacientes en el departamento de Santander. Después de 15 meses, un juez de garantía envió a 7 de los integrantes de esta agrupación a la cárcel. Esta es la información en Colombia en Vivo. Soy Liz Castrellón. Hasta pronto. Y llegó la hora de conocer información en materia internacional. Por eso nos vamos con el mundo en 60 segundos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo en 60 segundos. Un sismo de 5.2 grados se registró en la frontera de Colombia con Ecuador, que dejó al menos un herido y más de 30 casas destruidas del lado ecuatoriano. El epicentro del temblor se registró a 13 kilómetros de San Gabriel, Ecuador. En el aeropuerto de Dallas, Estados Unidos, una mujer fue detenida luego de que realizara disparos sin control hacia el techo del lugar. Un policía que presta seguridad en la zona logró dispararle en una pierna para así poder detenerla. Por fortuna, no hubo víctimas fatales ni heridos. Hayan 3 muertos en uno de los sitios turísticos más visitados en Suiza. Se trata de una mujer de 37 años y de sus 2 hijos de 2 y 4 años. Confirmó la policía local que tal vez se trate de un posible suicidio. En este mismo lugar ya se había encontrado una escena similar hace 7 años cuando encontraron a un hombre y a sus 2 hijos muertos. Y con eso terminamos el mundo en 60 segundos. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Soy Nicolás Amaya. Hasta pronto. Amigos, le ponemos punto final a la ronda de noticias Impacto Venezuela. Recuerde que tenemos un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. ¡Feliz día para todos!